Gracias, y para que no se les olvide nuevamente el cartel de el curso que está por venir. Y como bien dice el doctor Peniche, la tarde de hoy me toca tocar un tema bastante controversial y que, como bien mencionó, muchos somos jóvenes en esta audiencia, pero los demás ya podrían declarar conflicto de interés, puesto que padecen presbicia, o muchos nos acercamos a la presbicia, ¿verdad, doctor Haber? Entonces, sí, por ser el primero que vi. La tarde de hoy me toca hablar de este controversial tema que es la presbicia y sus tratamientos actuales, algunos ya en desuso, pero que tocaremos para poder ver cómo ha evolucionado el tratamiento de esta presbicia, que iniciaré por definirla. La presbicia, por definición de la Academia Americana de Oftalmología, es la pérdida gradual de la acomodación por pérdida de elasticidad de la cápsula del cristalino y su contenido. Y esto de acomodación vale la pena también definirlo, y existen varias teorías de la acomodación, esta función fisiológica que nos permite que nuestra agudeza visual, como animales cazadores, que es el ser humano, una córnea prólata que tiene fina agudeza visual lejana, pueda acomodar y tener visión cercana. Y la teoría más difundida y actualmente una de las teorías clave para la acomodación es la teoría de von Helmholtz, que habla de que el diámetro ecuatorial del cristalino disminuye, su ecuador se desplaza lejos de la esclera al relajarse la zónula ecuatorial, y esto es lo que nos va a permitir que la luz, al enfocar en un objeto cercano, se coloque en la mácula al pasar este punto focal posterior a ella. Y esta ha sido la teoría clásica que se menciona para la presbicia, como podemos observar en esta animación. La siguiente teoría, que alguno de los tratamientos se basa en ella, es la teoría de Shahar o Sahar, que es a la inversa que la teoría de von Helmholtz, que dice que el diámetro ecuatorial del cristalino aumenta, el ecuador del cristalino se mueve hacia el músculo ciliar y el ecuador del cristalino se mueven hacia la esclera y la zónula ecuatorial se contrae. Como ven, es al revés, y los tratamientos basados en esta teoría de Sahar de la acomodación se basan en darle espacio al ecuador para desplazarse hacia la esclera. Y una nueva teoría, ahora difundida con los métodos de imagenología de VM, es la teoría de Goldberg, que habla de la contracción del cuerpo ciliar con avance anterior y centrípeto del cuerpo ciliar. Como pueden observar, aquí tenemos dos imágenes. Una... ¿Tenemos señalador? ¿Tenemos señalador? Porque no puedo poner mi cursor. Bueno, en la imagen de su izquierda podemos observar el cristalino y el segmento anterior en relajación, y en el lado derecho cuando tiene un estímulo acomodativo. Y en los cambios de la forma y en la posición del cristalino, mediante VM que podemos observar aquí, el diámetro ecuatorial disminuye 3.5, el grosor del cristalino aumenta 300 micras, lo podemos ver claramente como, poniendo de punto de referencia el iris, como en acomodación el cristalino protruye un poquito, y el movimiento total neto hacia adelante del cristalino es de 100 micras, y la cápsula anterior se incurva centralmente. Entonces, estas nuevas teorías y estos nuevos métodos de imagen nos permiten abundar mucho más en cuanto a la acomodación. Incluso se puede hablar ya de teorías que involucran al vítreo, y la pérdida de la elasticidad del vítreo con la edad nos hace que haya otras teorías que digan que el vítreo también tiene una parte fundamental en la acomodación. Entonces, volviendo a la presbicia, ya que definimos acomodación, es la pérdida de acomodación por la edad. Se vuelve notoria entre los 40 y los 45 años, dependiendo del estado basal del paciente, refractivamente hablando. El error refractivo no corregido en presbitas es la segunda causa de ceguera no corregida en el mundo, para que caiga en cuenta la gravedad de este padecimiento. En países en desarrollo, como lo es el nuestro, más del 50% de los adultos mayores a 40 años no usan corrección, lo cual genera una incapacidad de visión cercana, quizá por falta de conocimiento, quizá por analfabetismo. Recordemos que el grueso de nuestra población es analfabeta, quizá por falta de disponibilidad o capacidad de adquisición de una corrección para visión cercana, o en algunos de nuestros casos cultural. El usar lentes para visión cercana es un impacto cultural de que ya uno ha envejecido. Y este artículo de Archives of Ophthalmology habla, ahora JAMA Ophthalmology se llama,
habla de la discapacidad visual por presbicia no corregida, y habla aquí en esta estadística del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, que es donde se encuentra México, y el porcentaje de la población en edad de presbicia que se encuentra sin corrección es altísimo, es más de la mitad, 61%, y esto se irá extrapolando conforme va cambiando la pirámide poblacional y se va invirtiendo y la población mexicana se va volviendo más vieja, va aumentando, y con esta proyección hasta el año 2050 a tener 93.7 millones de personas en Sudamérica, 37.8 millones de personas en Centroamérica con presbicia no corregida. Estos datos son alarmantes, por lo tanto debemos como oftalmólogos promover el tratamiento de corrección óptica de la presbicia. ¿Qué signos y síntomas nos va a generar la presbicia? Y es muy sencillo y casi la mayoría los experimentaremos en algún momento de nuestra vida. Es la dificultad de leer texto pequeño, requerir más distancia que la longitud del brazo para leer, cefalea por el esfuerzo que uno hace al querer leer este texto pequeño, y dolor ocular. Aquí observamos la imagen clásica del présbita que le falta brazo para poder enfocar texto pequeño, y esta imagen inferior es parte de la simulación que los que ofrecen tratamiento de presbicia mencionan en su software y simuladores, de cómo la visión se tiene buena agudeza visual lejana, sin embargo de cerca no podemos tener buena agudeza visual cuando la presbicia se ha instaurado. Cuanto al tratamiento, que es lo que nos atañe en la sesión de hoy, voy a hablar primero del tratamiento que estipula el National Eye Institute en Estados Unidos, que es parte del sistema de salud de Estados Unidos, y esto es lentes. Finalmente, el tratamiento de presbicia es lentes. Y aquí lo menciona en sus guías de la práctica clínica del National Eye Institute, que la presbicia se corrige con adición para la lectura. Y es el tratamiento más simple y más seguro para corregir a la presbicia. No lo estoy inventando, no tengo señalador, pero ahí lo dice en el cuadro. Entonces, el resto de los tratamientos es una forma de llevar al paciente a suprimir o a evitar los síntomas que genera la presbicia mediante algún procedimiento quirúrgico. Y eso es lo que hablaremos la tarde de hoy. Y el tratamiento para la presbicia, como bien vieron en la epidemiología que les mostré, es una enfermedad. Si se considerara una enfermedad, estaría difundida por todo el mundo. Por lo tanto, puede ser un nicho para el tratamiento, y se ha buscado de manera comercial y de manera científica a la par cómo tratarla y poder brindar un tratamiento excelente para los pacientes. Por lo tanto, quiero dividir el tratamiento de la presbicia esta noche en 3 puntos claves: tratamiento en la córnea, que es el que atañe al centro mexicano; tratamiento en la esclera, que fue bastante difundido hace algunos años, y el actualmente que está tomando es tratamiento en el cristalino. Vamos a iniciar con el tratamiento en la córnea, y a su vez se va a dividir en varios también subformas de tratar la presbicia. Vamos a empezar por la cirugía láser fotoablativa. Puede ser tanto LASIK como superficie, ya sea PRK, LASIK o EpiLASIK. Y la primera forma de abordar el tratamiento fotoablativo es la monovisión. Y la monovisión no es más que un truco óptico usado para corregir la presbicia. Estoy mencionando truco óptico, y es la manera más correcta que yo pienso, y el doctor Graue me ayudó a ver la luz de pensar que esto es un truco óptico, no es el tratamiento, por lo tanto no es bueno para el 100% de la población, para corregir la presbicia. Aquí lo menciono como parte de los tratamientos fotoablativos. Sin embargo, la monovisión también puede ser utilizada con lentes de contacto, y ahora actualmente con lentes intraoculares. Está descrita por primera vez en 1984 por Werner y Thrasher. Un ojo es corregido únicamente para visión lejana, generalmente el ojo dominante, y el otro para visión cercana, generalmente el ojo no dominante. Actualmente la monovisión se puede realizar, como mencioné, con lentes de contacto, con lentes intraoculares y con cirugía fotoablativa. Y en cuanto a estos tratamientos ya tenemos algunos resultados. La corrección con lentes de contacto blandos y con cirugía refractiva, desde los 60 hay una satisfacción en los pacientes en cuestionarios validados de hasta un 80% con lentes de contacto blando, y a finales de los 90 con la cirugía refractiva el éxito y satisfacción aumentó a un 88% en los pacientes que sufrieron un tratamiento de monovisión con cirugía fotoablativa. Idealmente el paciente debe ver claramente en todas las distancias,
A cierta distancia la imagen de un ojo se borrará para que la imagen del otro enfoque. Esta es conocida como el área de desenfoque y dependiendo el defecto refractivo que se le deje al ojo no dominante, tendremos el distinto profundidad de foco de nuestra área de desenfoque y también es un reto abordar y terminar con esta área de desenfoque, que también hay otra modalidad que ahorita veremos. El paciente debe ser capaz de suprimir la imagen borrosa para que la monovisión sea exitosa. El resultado satisfactorio de 85% de las actividades sin dependencia de lentes. ¿Okay? Y tenemos que tener muy claro cuál es el ojo dominante. ¿Por qué? Porque si el ojo dominante es el ojo derecho y el paciente maneja con un ojo izquierdo castigado, con una refracción para ver de cerca, probablemente para manejar y ver el retrovisor no sea un buen caso y la monovisión quizás no sea uno de los mejores tratamientos para este paciente. Por lo tanto, se debe de realizar prueba con lente de contacto o de armazón al menos 3 semanas para ver si el paciente logra suprimir la imagen borrosa del ojo que no está corregido para la visión de la distancia. Es importante determinar el ojo preferente con la prueba que ustedes gusten, la prueba de apuntar, tomar una cámara fotográfica, antes cuando se usaban cámaras fotográficas con objetivo, o con el telescopio. Hay quienes en nuestro consultorio contamos con telescopios o cámaras para ayudar al paciente a detectar su ojo dominante. Habitualmente el de menor ametropía debe corregirse para lejos, porque generalmente es el ojo dominante, y la mayoría de los cirujanos de catarata incorporan ahora el diseño de monovisión a su práctica, reduciendo o aumentando el cálculo de lente intraocular para dejar al paciente de cirugía de catarata con una monovisión y así no requiera corrección óptica o adición óptica para la visión cercana. Ahora quiero hablar de otras modalidades de la monovisión y atañe a hablar de la micromonovisión modificada, que tiene 2 nombres comerciales. Uno es Laser Blended Vision y actualmente se conoce como PRESBYOND, que es una ablación con un perfil asférico no lineal. Se realiza únicamente con el excimer láser de Carl Zeiss MEL 80, combinado con su topógrafo y su aberrómetro CRS Master para generar este perfil de ablación asférica y poder realizar el Laser Blended Vision. El concepto que utiliza el Dr. Reinstein, que es el desarrollador de este micromonovisión modificada, radica básicamente en esta premisa. La presbicia no es una incapacidad para acomodar, es la pérdida de la profundidad de campo. Entonces, lo que busca es darle profundidad a campo con esta aberración, con esta ablación asférica, disminuyendo las aberraciones esféricas no lineales y darle al paciente menos aberraciones esféricas, precompensando las aberraciones que induce un LASIK, brindando aumento de profundidad de campo, profundidad de foco, sin disminuir la sensibilidad al contraste. Este es el principio básico del Laser Blended Vision o la micromonovisión modificada. Y está indicado en pacientes con refracciones desde -9 hasta +5,75 por parte de la casa que realiza este software o este algoritmo para el tratamiento de la presbicia. Y menciona el desarrollador, el Dr. Reinstein, quizá valdría la pena ver estudios de personas no involucradas en el desarrollo de este software, pero menciona que hay un 96% de satisfacción. Y aquí vamos a mostrar una animación que el Dr. Reinstein nos hizo la cortesía de llegar. Aquí tenemos cómo la micromonovisión modificada, el ojo izquierdo lo simboliza esta luz. ¿No quiere correr? Ok. Correcto, el ojo izquierdo está simbolizado por la línea roja y el ojo no dominante, el ojo derecho, por la línea verde. La micromonovisión modificada, la profundidad de campo que genera esta... ¿Sí está corriendo? Sí está corriendo. Perfecto. La aberración esférica... Perfecto. La aberración esférica, la poca aberración esférica inducida por este perfil de ablación no lineal, va a permitir que la profundidad de campo del ojo dominante y del ojo no dominante tengan una zona que le llama la zona de blended o la zona mezclada, que va a permitir que la visión intermedia no haya una zona de confusión que la monovisión convencional nos permite. Y esto nos va a permitir tener una buena agudeza visual de distancia, una buena agudeza visual cercana mediante
la monovisión, y gracias a esta poca inducción de aberración esférica nos va a permitir esta zona de mezcla, y esto nos va a permitir tener buena visión intermedia, y gracias a esto habla del 96% de satisfacción en los pacientes buenos candidatos para Laser Blended Vision. Los siguientes procedimientos fotoablativos que se pueden realizar en la córnea son procedimientos multifocales presbiópicos. Esto no es ya el abordaje o el truco óptico de la monovisión, sino es tratar nuestra córnea como un lente multifocal o darle varios poderes a la zona óptica de la córnea centrados en el vértex corneal para tener distintas agudezas visuales y distintas profundidades de foco en la misma córnea. Y aquí parte de este mismo video tenemos los métodos de ablación multifocal. Este método diseñado por Meditech, antes de que lo comprara Carl Zeiss, tenía esta zona de visión cercana en la parte superior de la zona óptica y el resto, el 80% de la zona óptica para ver de lejos. Posteriormente, el doctor Ábalos en Guadalajara, junto con Palícaris, Agarwal y Rosakis, desarrolló la técnica PARM, que utilizaba la zona central de la zona óptica para visión lejana y la periferia para visión cercana. Y de manera inversa, el doctor Ruiz en Colombia, el doctor Jackson de Visex hicieron lo contrario, la zona central para visión cercana y la zona periférica para visión lejana. Entonces, hablando del procedimiento PARM del doctor Ábalos en Guadalajara, junto con Palícaris, se hace un perfil hipermetrópico de más 2.50. Obviamente, al ser hipermetrópico es en la periferia de la córnea y el ojo se hace miope menos 2.5 gracias a este perfil detallado hipermetrópico. Y posteriormente, en los 4 milímetros centrales de la córnea, se talla un menos 2.50 para eliminar en el centro el efecto miópico. Entonces, como ven aquí, la córnea se incurvó en la periferia gracias a la ablación hipermetrópica, y una vez incurvada la periferia, una vez incurvado el centro gracias a esta ablación periférica, se deprime con un tallado miópico para así generar una córnea multifocal. Nuevamente, el acrónimo es PARM, que viene de Palícaris, Ábalos, Rosakis Method. En agudezas visuales era el resultado aceptable para lejos y cerca, y hago hincapié en aceptable, insisto, aceptable, porque también son trucos ópticos, no es el tratamiento definitivo para la presbicia. Había pérdida de visión de contraste y de 2 a 3 líneas de visión promedio. Tenían que ser pacientes bastante bien escogidos y tenía criterios de inclusión bastante estrictos, como queratometrías en el rango de las 41 dioptrías. Si la graduación lo permitía, nunca aumentar la curvatura por arriba de 48 dioptrías, un disco mayor a 8.5 milímetros, la zona a miopizar de 6 milímetros para cerca y la zona central hemétrope de 4 milímetros. Y esto es todo lo que vamos a mencionar de la técnica PARM. La otra técnica que se encuentra muy en boga sobre córneas multifocales es la técnica que se realiza con el Excimer de la casa Schwind Amari 750, que se llama Presbimax, y también es una córnea multifocal que nos va a permitir tener varios puntos de foco para corregir la presbicia. Permite que hacer un tratamiento de todas las ametropías, y a diferencia del Laser Blended Vision o del método PARM, el Amaris nos permite hacer un tratamiento libre de aberraciones o personalizado. Lo complicado que tiene el tratamiento de Presbimax y por lo que no se ha difundido tanto es que requiere una hiperselección del paciente. No más de 4 dioptrías de equivalente esférico, ya sea positivo o negativo dentro de sus criterios de inclusión para el tratamiento exitoso. Excelentes resultados en miopía e hipermetropía siempre y cuando se mantengan dentro de este rango. Y uno de los problemas que presenta esta hiperselección de pacientes es que requiere una prueba con lente de contacto multifocal para descartar si el paciente es candidato para este tratamiento o no. Entonces, generalmente todo este tedio y estos criterios de inclusión estrictos, al no cumplir uno el paciente, se tiende a abandonar el método de Presbimax y por lo tanto no están usados. Sin embargo, en un paciente que caiga y se adapte a estos lentes de contacto, el Presbimax pues es su tratamiento ideal. Dentro de los tratamientos en la córnea, pero ya olvidándonos del láser Excimer fotoablativo,
tenemos el tratamiento Intracor con láser de femtosegundos. Y este es un tratamiento también desarrollado por el doctor Luis Ruiz con el láser Victus, antes conocido como Femtech, que va a ser un tratamiento intraestromal con el láser de femtosegundo para hacer una córnea multifocal, como pueden observar en este video. Tiene varias ventajas. La córnea no se toca el epitelio, crea un incurvamiento en el centro, dando un símil a los procedimientos fotoablativos que tenían el centro incurvado. No hay pérdida endotelial porque se ha argumentado que el tratamiento con femtosegundo en estroma profundo podría dañar el endotelio. En sus series el doctor Ruiz con Intracor menciona que no hay pérdida endotelial. Aún en su seguimiento hasta 18 meses, 24 meses, no se documenta regresión. Y tiene estas desventajas: disminuye la sensibilidad al contraste mesópica por el tratamiento y las burbujas de cavitación que se crean con el láser de femtosegundo en el estroma corneal. Aumenta, por supuesto, dado a las mismas causas, el glare, y existe el riesgo de ectasia. Hay un caso publicado en el Journal of Refractive Surgery de una ectasia secundario a Intracor que después fue retocado con Supracor, que es el tratamiento que tiene el Victus de Excimer Láser para hacer córnea multifocal. No sabemos si fue esta ectasia secundaria al Intracor o al Supracor, pero aquí tenemos ya un paciente que con láser de femtosegundo intraestromal tiene una ectasia corneal y aún no se documenta regresión. La siguiente parte de los tratamientos en la córnea son los implantes estromales o los ahora tan en boga inlays corneales. Y estos implantes estromales que ahora vemos tanto que se presentan en los congresos y nos llegan incluso mails masivos que nos invitan a probar estos implantes estromales, no es una técnica o un abordaje de la presbicia tan viejo. En 1949 el doctor Barraquer hacía implantes intraestomales de córnea o de plexiglas, que abandonó esa idea porque la córnea, el tejido corneal tenía una respuesta agresiva al material de vidrio, al plexiglas, pero el descubrimiento de materiales más biocompatibles como el hidrogel revivieron el concepto de los corneal inlays, y es por eso que ahora tenemos esta moda de los implantes intraestomales, que son unas 3-4 décadas después del maestro Barraquer. Los nuevos materiales hacen que estos implantes o inlays sean transparentes y sean mucho más permeables a los nutrientes para que sean mejor tolerados en el tejido corneal. Posteriormente, Dolman fue el primero en utilizar inlays de glicerina con hidrogel de metacrilato, que eran 88% de agua. Y los mecanismos de acción de los inlays actualmente son estos tres. Para que sepan cómo clasificar cada inlay, tenemos los inlay de pequeña abertura o de small opening inlay, que ahorita veremos cada uno de ellos. Los aumentadores de volumen, que van a generar por llamarlo así, chichón en la córnea, que van a hacer que la córnea tenga una hiperprolaticidad y se pueda tener visión cercana. Y los inlay y los lentículos intraestromales, que van a tener adición refractiva y van a brindar al paciente la corrección dentro del estroma de la córnea. El primer implante de apertura pequeña que quiero mencionar es el Camra de la compañía Acufocus. Su diseño, como lo pueden observar aquí, tiene un diámetro de 3.8 milímetros con un centro de 1.6 milímetros de diámetro. Tiene 5 micras de grosor y es de un material que se llama PVDF, que significa fluoruro de polivinilideno. Tiene unas 8.400 perforaciones láser hechas de manera aleatoria con un diámetro de 5 a 11 micras para permitir el flujo de nutrientes a través de la córnea, puesto que el Camra, durante su desarrollo y las primeras generaciones del mismo, no tenía estas microperforaciones y generaban que la córnea no tuviera nutrición del acuoso a través de todas sus lamelas y hubiera derretimientos corneales e inflamaciones con este mecanismo. Incluso las generaciones anteriores a esta de PVDF, había del mismo Camra, del mismo Acufocus, implantes de Dacron, que finalmente fue abandonado este implante y con nuevos materiales más biocompatibles. Son implantes estenopeico intraestromales, cubren la zona pupilar y nos van a dar visión lejana y cercana. Se coloca de manera monocular, se puede colocar
bajo el flap de un LASIK o creando un túnel con láser de femtosegundo. Aquí tenemos las dos opciones de colocarlo. Aquí tenemos bajo el flap de un LASIK y aquí en un pocket con láser de femtosegundo. Y el centrado en esta técnica es vital para garantizar el éxito de este mecanismo que nos va a permitir disminuir la sintomatología de presbicia. Generalmente este implante estromal se coloca en el ojo no dominante y tiene un excelente resultado en visión de distancia en ambos ojos. No necesita, a diferencia de la monovisión, que el paciente suprima su imagen. La adaptación binocular es muy rápida. En todos los estudios en sus varios centros que tiene AcuFocus no hay pérdida estadísticamente significativa de estereopsis. Cuando una compañía menciona que no hay pérdida estadísticamente significativa y hace énfasis muchas veces que es estadísticamente significativa, quiero suponer que sí hay pérdida, pero no alcanza a ser tanta la pérdida para ser estadísticamente significativa. Y los resultados mencionan que son a largo plazo, sin embargo su seguimiento no es tan a largo plazo. Ellos mencionan que su seguimiento es seguro y estable en los 3-4 años que tienen de seguimiento. Doctor Suárez en Conde de Valenciana tuvo la experiencia con el AcuFocus y realizó implantación de 12 ojos y alcanzaron una muy buena agudeza visual, muy buenos resultados visuales. Sin embargo, tuvimos explante de 3 pacientes por descentramiento en 2 casos. Como les mencioné, el centrado es vital, no teníamos láser de femtosegundo en aquella época, por lo tanto es difícil centrarlo con un flap levantado. Y uno se retiró por inflamación y edema. En los 2 que era por descentramiento se reimplantó y tenemos 11 pacientes con 8 a 12 meses de seguimiento. Los reportes iniciales mencionan mejoría en todos los parámetros mencionados en los pacientes hemétropes con presbicia. Y aún así el implante de Camra puede ser combinado con LASIK para mejorar la visión lejana en un paciente que no sea hemétrope y tenga presbicia. Y estos son los resultados actuales que tiene el doctor Minoru Tomita. Como pueden ver, ya tiene seguimiento hasta 5 años y se mantiene la visión bastante estable tanto en la distancia como en la visión cercana. Vamos a ver la fotografía del implante que fue retirado por inflamación intraestromal. Pueden observar, sí hizo una opacidad bastante significativa, por lo tanto se tomó la acertada decisión de retirarlo, puesto que estaba generando demasiada inflamación en la córnea y podría haber generado un derretimiento corneal. El siguiente implante estromal que quiero mencionar se llama Raindrop, que es de la compañía Revision Optics. Como pueden observar, si pueden llegarlo a ver, es un implante transparente de hidrogel que tiene 30 micras de grosor y 2 milímetros de diámetro. Este es un implante que puede ser bilateral y el mecanismo de acción, como les mencioné al inicio del rubro de implantes estromales, es un aumentador de volumen únicamente. Por eso ven que tiene 30 micras de grosor. Lo que busca este implante es aumentar el volumen del centro de la córnea para darle una hiperprolaticidad y así tener mayor profundidad de campo en la visión cercana. El hidrogel corneal mejora la visión no corregida cercana y la intermedia en los pacientes que son hemétropes y tiene una alta satisfacción en pacientes y poco efecto en la visión a la distancia. También este tipo de implante se probó y se está realizando en México. Esta es una publicación en el Journal of Refractive Surgery del doctor Enrique Barragán en Monterrey y el doctor Arturo Chayet en Tijuana, que nos habla de un seguimiento hasta de 1 año con muy buenos resultados en pacientes hemétropes. Este es uno de los artículos con el seguimiento más largo, que es hasta 1 año, era 1 año en 2013, y habla de que en pacientes bien seleccionados hemétropes, esta puede ser una opción si no son muy demandantes en visión cercana. Aquí vamos a observar más fotografías de retroiluminación, cómo se ve el aumento de volumen de 30 micras de este Raindrop. Y quería mencionar que es prácticamente invisible si no hay una retroiluminación en esta fotografía. Y finalmente, el último implante estromal que quiero mencionar es el FlexiView MicroLens,
que es de la compañía Presbia, que también está muy en boga porque es de un polímero hidrofílico, pero la diferencia con el de apertura pequeña y el de aumento de volumen, este tiene un poder refractivo. Este es un implante o un inlay intraestromal que tiene adición refractiva anular. Aquí también es prácticamente invisible este inlay en la córnea, pero si bien se alcanza a observar cómo tiene un agujero central, y esto es importante porque la adición es anular. En el centro no hay inlay y no tiene poder. Entonces, este inlay nos va a permitir tener aumento de las aberraciones de alto orden y nos va a permitir así tener una profundidad de campo. La desventaja que tiene es que disminuye la sensibilidad al contraste y con este inlay no se han encontrado alteraciones tisulares con este polímero hidrofílico. Y actualmente se le está dando mucha difusión en Europa y ahora tendrá varios simposios en el Congreso de ESCARS. Y finalmente, el último tratamiento que quiero mencionar dentro de la córnea es la queratoplastia conductiva o la termoqueratoplastia. Esta es una técnica bastante conocida por nosotros, puesto que estuvo dentro de nuestro arsenal para tratar defectos refractivos en los años 90, principios del 2000. El doctor Méndez fue un gran preconizador de la cirugía refractiva. Aquí muchos recordarán o todavía tendrán en su suite láser, en su quirófano, esta maquinita empolvándose, o quizá con algún uso actualmente, pero tiene su tratamiento y sus indicaciones para la presbicia. Tiene un efecto térmico, quien no está familiarizado con este procedimiento, con una energía de alta radiofrecuencia de hasta 350 Hz, de 0.6 segundos, y el efecto térmico, gracias a este aplicador profundo, llega al estroma profundo y se realizaban de 8 a 32 puntos, y lo que generaba era una retracción de las fibras de colágeno, como pueden observar en estas imágenes de histopatología. Aquí en la tinción de hematoxilina de eosina pueden observar cómo hay fibrosis en el área donde hay el punto donde hubo una queratoplastia conductiva, y aquí en la imagen de luz polarizada de igual manera. Y tenía varios nomogramas dependiendo del número de puntos y la zona óptica que se utilizara, se obtenía un efecto aditivo para poder corregir la presbicia, de 16 a 32 puntos y de 6 a 8 milímetros de zona óptica. Aquí vamos a observar un acercamiento de una fotografía de un paciente en su operatorio inmediato, operado. Inmediatamente después se le tomó esta foto para que vean cómo son las cicatrices transparentes que genera la queratoplastia conductiva. Y tiene varias ventajas: no se realizan incisiones, no hay ninguna ablación, y esta es, yo creo que la mayor ventaja, que es no involucra el eje visual. Tantas ventajas tenía la queratoplastia conductiva que sí alcanzó los criterios para realizar un ensayo clínico de la FDA en el año 2001 y uno en el año 2004. El 87% de los pacientes reclutados para este ensayo clínico alcanzaron un 20/20 IJ3. Alguno que otro caso tuvo una inducción de astigmatismo rara, pero no fue la común. Y 0 de los pacientes tuvieron pérdida de capacidad visual, por lo tanto se consideró un procedimiento seguro. Lo que sí se documentó fue regresión, que eso fue lo que evitó que esto se fuera más en boga, de un 0.02 a un 0.03 dioptrías por mes, que esto se traduce en un 0.50 a 0.75 a los 2 años, y conforme avanza el tiempo. Por lo tanto, también se llegó a utilizar como un tratamiento que requería mantenimiento para corregir la presbicia. Al paciente se le citaba cuando ya había regresión y se le volvía a dar mantenimiento. Con esto termino el abordaje en la córnea y quiero mencionar brevemente el tratamiento escleral que se utiliza para la presbicia. Y dentro de la esclera lo podemos dividir en dos grandes rubros, que es la expansión escleral y las esclerotomías ciliares anteriores con láser. La expansión escleral se realizaba mediante implantes esclerales. Como pueden observar, ya muchos de los residentes que están aquí, incluso yo en mi residencia, no vi pacientes con este implante expansor escleral, que tenía buenos resultados iniciales en visión, publicados en 1997 en la revista de investigación en ciencias visuales por Yang, pero
había pérdida del efecto obtenido y ausencia de acomodación, refutado por Matthews en Ophthalmology 2 años después. Por lo tanto, es un tratamiento que tenía fecha de caducidad de 2 años. Y hubo varias complicaciones conforme este tratamiento fue introducido para tratar la presbicia, como extrusión de algunos implantes y la infección que conlleva tener un implante en la superficie ocular expuesto. Y hay varios casos de isquemia de segmento anterior. El implante estaba tan tenso en la esclera, aquí vamos a ver una fotografía de cómo se hacía una peritomía, se hacían incisiones esclerales y se colocaba el implante expansor, y quizá esta tensión que se generaba en la esclera en ojos pequeños podía generar una isquemia del segmento anterior. Por lo tanto, valdría la pena retirar estos implantes. El otro abordaje escleral son las esclerotomías, descritas por Thornton en 97. Posteriormente al auge que tuvo la queratotomía radiada, al doctor Thornton se le ocurrió por qué no radiar la esclera, y así, basándonos en la teoría de Shahar de que el cuerpo ciliar no tiene espacio y el cristalino tiene espacio para expandirse, si hacemos incisiones relajantes radiales en la esclera se va a poder expandir el cuerpo ciliar y va a haber acomodación y el paciente va a recuperar su capacidad de acomodar. Los pacientes tenían incisiones radiales más allá del limbo, retardaban la presbicia, y esta fue la premisa que lo hizo basarse en este tratamiento. Reportaron buenos resultados iniciales en 8 meses. Este tenía una fecha de caducidad incluso menor a los 2 años de los expansores esclerales. Se observó pérdida del efecto posterior a los 8 meses, explicable en el proceso de cicatrización en la esclera y fibrosis de las heridas. Por lo tanto, y al ser un tratamiento en la esclera un poco más cruento, pues no merecía mantenimiento de tratamiento o retoque, puesto que era bastante cruento. Por lo que se optó por hacer esclerotomías láser. Aquí tenemos una animación, que espero que corra, ¿sí?, de cómo, basados nuevamente en la teoría de Shahar de que no hay espacio para que se expanda el cuerpo ciliar, con este láser Erbium YAG infrarrojo de Surgilight, se adelgazaba la esclera y así se permitía que mediante la teoría de Shahar se regresara la acomodación, generando el espacio al cuerpo ciliar. Se hacían 8 incisiones, 2 en cada cuadrante. Aquí pueden observar las fotografías clínicas de cómo quedaba. No existía un homograma, realmente la transmisión era de quien tenía poca experiencia de haber visto a alguien. Cuando se viera azulito dejas de dar tratamiento con láser. Realmente 0.5 milímetros de limbo y hasta 4.5 milímetros de largo, separadas 2.5 milímetros entre ellas, pero nunca hablan de qué espesor. Remover hasta el 70-80% del espesor, así les digo, hasta que se vea azulito. Aquí podemos observar los 4 cuadrantes de este paciente con sus esclerotomías con láser, y mencionamos que es una cirugía más o menos cruenta, por eso se evitó hacer. Mejoría la visión cercana el primer día después de ser operado el paciente, primer día estamos hablando, y la satisfacción inmediata era de un 80%, pero no había estabilidad a largo plazo, por lo tanto se abandonó esta cirugía, además de tener complicaciones como microperforaciones que requerían sutura o incluso un parche con esclera donada, un ojo con isquemia de segmento anterior, decoloración iridiana y tracción pupilar debido a la perforación en el cuerpo ciliar, que se controló sin secuelas. Y finalmente vamos a hablar un poco de el abordaje de la presbicia en el cristalino. Y también, nuevamente, este rubro de tratamiento lo quiero dividir en 2, en fotodisrupción del cristalino y en lentes intraoculares para presbicia. La fotodisrupción del cristalino es un tratamiento que también tuvimos la fortuna de que en México se realizara los primeros ensayos clínicos en la Asociación para Evitar la Ceguera con el doctor Naranjo Tacman, con el láser de femtosegundo LENSAR, que en aquella época se encontraba en desarrollo. Generaron patrones dentro del cristalino que tenía presbicia para reblandecerlo dentro del núcleo del cristalino, aumentando su movilidad al ya haber esclerosis. Cuando ya existía esclerosis, este reblandecimiento con estos patrones cuboideos respetando el centro permitían su movilidad. Aún se considera experimental, pero a corto plazo la acomodación,
gracias a este reblandecimiento del cristalino, en esta primera etapa de la experimentación, que era este patrón cuadriculado, mejoraba desde 0.25 hasta 0.75 dioptrías de acomodación, que en un paciente menor a 50 años, un paciente de inicio con presbicia, podría considerarse un tratamiento exitoso. Y la segunda parte de este protocolo, con este femtosegundo que, como les menciono, era experimental en aquella época y ahora es el que menos difusión ha tenido porque sus procedimientos no han sido todavía en la mayoría aprobados por la FDA, pero es un láser de femtosegundo para catarata diferente a los que conocemos, puesto que tiene su sistema de visualización por imágenes de Scheimpflug, tiene un tipo de succión distinto y además es portátil. El tratamiento de fotodisrupción del cristalino con femtosegundo es seguro hasta ahora en todos los pacientes que se les ha realizado. Al mes desaparecen las opacidades periféricas, sin embargo las complicaciones que mencionan es clínicamente el paciente tiene GLER y halos. Este es el segundo patrón de fotodisrupción del cristalino que realiza el NSEX. Este ya no se realizó en México, lo realizaron en Filipinas. Una hora después de que se operó el paciente, este es un patrón en panal de abejas. Nuevamente el centro no es cuadrado como en el cuadriculado y respeta el centro para que el núcleo periférico al centro sea el que se mueve y así recuperar de 0.25 a 0.75 dioptrías de acomodación. Y finalmente los lentes intraoculares, que no es la finalidad de esta plática, pero sí hay que conocerlos y mencionarlos. Hay lentes acomodativos y lentes multifocales y ahora en boga los lentes trifocales. Los lentes acomodativos disponibles en el mercado son los lentes de una sola óptica con soporte de áptica flexible, un sistema de óptica dual, una óptica dinámica, que también son lentes experimentales que rellenan la bolsa del cristalino, aumentan la rigidez de la bolsa capsular, y otro concepto todavía no desarrollado para presbicia serían los lentes ajustables a la luz y los cambios ópticos acomodativos. Uno de los lentes más difundidos por acomodativos es el Cristalens. Este es un video de una cirugía del doctor Enrique Graue, los primeros que pusimos en Conde de Valenciana en el modelo HD, porque ha evolucionado el Cristalens desde el AT45 hasta el AO y pasando por el HD. Tiene un diseño de silicón con ápticas en plato flexibles, asas terminales de polimida, y el mecanismo es que tiene teóricamente de acción es un cambio en la distribución de la masa del cuerpo ciliar, aumenta la presión en la base del vitrio, disminuye la presión de la cámara anterior y mencionan que puede dar hasta 2 dioptrías de acomodación. Sin embargo, también la casa comercial cuando promociona este lente Cristalens te hace a realizar una micromonovisión en el ojo no dominante, porque después de los 3 meses, cuando se fibrosa la cápsula, está documentado por VM y por OCT de alta definición que al tener fibrosis la cápsula, el lente deja de tener movimiento y se pierde las características del lente acomodativo. Los demás lentes acomodativos tenemos este lente de plato que se llama Accommodative ICU, que no se encuentra disponible en América, es de Human Optics en Alemania, y el lente de óptica dual Synchrony, que cada año anuncian que va a ser aprobado por la FDA y lo tendremos disponible, pero cada año se tiene la misma noticia. Este lente requiere una capsulorhexis perfecta central, quizá ahora con el femtosegundo sea más viable hacerlo, y uno de sus poderes ópticos descansa sobre la cápsula posterior y el otro abotonado sobre la cápsula anterior, con un espacio vacío entre una óptica y otra, y que en teoría con el movimiento del cuerpo ciliar, una vez que se retiró el núcleo, las dos ópticas se mueven para poder tener una acomodación o una pseudo acomodación pseudofágica. Otros lentes experimentales como el Smart Lens es un lente de un gel biológico biocompatible que rellena la bolsa y tiene un movimiento como de cristalino natural. También se encuentra en desarrollo y buscando dónde desarrollarlo. Y el pan nuestro de cada día, los lentes multifocales y los lentes trifocales. Tenemos refractivos que tienen círculos radiales concéntricos simétricos que refractan de manera diferente. Una superficie refractiva, 100% de la luz pasa por la retina, y los difractivos que dan saltos en la superficie, y estos cambios dan mayores ángulos de difracción y separan la luz en 2 puntos focales diferentes. Y este es el principio básico de por qué se preconiza que los trifocales son mejor. Los multifocales separan la luz en 2 puntos focales diferentes y los trifocales nos van a permitir tener un tercer punto focal para tener una mejor visión intermedia.
Mencionando alguno que otro ejemplo, los lentes multifocales refractivos, anteriormente se contaba con el AMO Array, el AMO Resume y este lente fáquico de IOLTech New Life, que tampoco estuvo tan difundido en México. Los lentes multifocales, este lente europeo que se puede conseguir en México y algunos cirujanos utilizan, que es el Oculentis M Plus en su presentación de plato y en su presentación de asas. Este es un lente multifocal, tradicionalmente no se llama multifocal sino bifocal, pero tiene el mismo principio de los lentes multifocales de 2 puntos focales para tener visión lejana y visión cercana. Los lentes multifocales clásicos, difundidos, como el Restor de Alcon, el Technis, que ahora va a estar importando Laboratorio Sofía, y el AT Lisa de Casa Carl Zeiss. Y quisiera terminar con una comparación bastante buena que hizo jefe de córnea del Conde de Valenciana, una comparación entre los lentes multifocales y la monovisión para hacer una diferencia entre algunos de los mecanismos que les presenté esta noche. Y revisó este artículo que dice que no hay diferencia significativa entre monovisión y lentes multifocales para la agudeza visual sin corrección a distancia y de cerca entre los grupos. Sin embargo, la monovisión y monovisión convencional, no con visión laser blended vision, es mejor en la agudeza visual intermedia y menor dependencia ante ojos. Por lo tanto, la conclusión de este artículo del 2011 de Journal of Refractive Surgery es que la monovisión da mayor satisfacción, quizá no cuantificable por agudeza visual, que es muy comparable con los lentes difractivos, pero da mejor satisfacción por los pacientes. ¿Por qué sí? Porque tiene un rango completo de visión, los multifocales, cercana, intermedia y lejana, intención de disminuir la dependencia de lentes. Los resultados son excelentes visuales lejana y cercana, pero no intermedia. Hay un compromiso relativo de la visión intermedia con los multifocales. Los diseños difractivos proveen mejor desempeño, menos halos, glare, reducción y sensibilidad al contraste. Pero ¿por qué no? Un lente multifocal tiene un rango reducido de pacientes, astigmatismos moderados, irregularidad, aberraciones, pacientes hipercríticos, ni pensarlo en un lente multifocal. Persisten los síntomas visuales como la visión cerosa y los halos. No es un lente para todos los pacientes. Y las tasas de recambio a la fecha están mencionadas en 7% en los lentes multifocales. Por lo tanto, todavía no es una solución perfecta para la presbicia. Y los costos, haciendo el costo de este artículo, el costo de un lente multifocal es de $1,895 contra $375 que vale una fotoablación con excimer láser. Eso lo dejo para la discusión en la mesa y agradezco su atención durante esta presentación.